espinotectal funciona de la mano con el tecto espinal. El espinotectal apenas sale, cruza y asciende como fascículo espinotectal. Nace desde la médula, desde los cuatro primeros segmentos cervicales, cruza inmediatamente la línea media y asciende cruzado por el otro lado como fascículo espinotectal. Cuando llega el fascículo espinotectal, su propósito es de llegar a los tubérculos cuadrigéminos superiores. Pero resulta que estos tubérculos cuadrigéminos superiores tienen en forma muy general dos tipos de láminas: láminas profundas y láminas superficiales, más o menos como una estructura tipo cebolla. Las láminas superficiales sirven básicamente para movimientos de seguimiento ocular. En cambio, las partes profundas sirven para movimientos de sacudida ocular. Estos movimientos se llaman clínicamente movimientos sacádicos. ¿Sí? Por lo tanto, este fascículo espinotectal llega a las láminas profundas. ¿Qué son movimientos de seguimiento? Yo examino a un paciente, le muestro una pluma o lo que sea y le digo, siga la pluma. Entonces hago esto, eso es seguimiento, eso le va a servir para saber qué parte de la corteza está lesionada y cómo está lesionada. En cambio, movimientos en sacudida es no le ofrezco nada para que lo siga, sino que le digo que haga esto: izquierda, derecha, arriba y abajo. Eso es sacudida o movimientos sacádicos, y esto es seguimiento, arriba y abajo. ¿Sí? Okay. Cuando el fascículo espinotectal llega a las láminas profundas, que se encargan de los movimientos de sacudida, eferentiza o da origen a un fascículo que también cruza inmediatamente, ni bien sale, la línea media y viaja cruzado como fascículo tectoespinal. ¿Sí? Cuando viaja, antes de cruzar, la zona del entrecruzamiento es a nivel del mesencéfalo. Por lo tanto, el sitio donde va a decusar se llama anatómicamente decusación tegmental. Por favor, tegmental es con G, siempre suelen escribir con C o con T o con lo que sea, escriben así: tegmental. Es teg, con G de gato. Yo decía de huevo, decusación tegmental dorsal de Meiner. Y cuando ya cruzó decusado, desciende ya cruzado y se llama fascículo tectoespinal. Con el propósito de, habiéndolo recibido, el tectoespinal se encarga de hacer eso. Frente a un estímulo visual, digamos que violento, las personas suelen hacer esto: tuercen su musculatura axial en relación con el tronco superior, o sea, inervado por los 4 o máximo 5 segmentos cervicales superiores, con el propósito de hacer ¿qué cosa? Evitar el reflejo que se me viene encima. Pero también, como tiene parte que ver la parte visual, solemos hacer eso: cerramos los párpados. Entonces, ese es el propósito de este sistema, el espinotectal fusionado con el tectoespinal de regreso, con el propósito de evitar algo que se nos viene encima, un estímulo muy violento, pero también con la implicación del estímulo visual.
¿Sí? Ok. Borro. Rubro espinal. Esta es la corteza cerebral del lado derecho y esta es la corteza cerebral del lado izquierdo. Y esto va a ser la línea media, o sea, lo que divide los dos hemisferios de derecho e izquierdo. Del lado derecho les voy a dibujar el núcleo dentado, o sea, en el cerebelo, y el núcleo globoso y emboliforme del cerebelo también. Este núcleo globoso y emboliforme también se le suele llamar núcleo prepuesto o prepositus. ¿Sí? Prepuesto o prepositus. Del lado izquierdo voy a dibujar el núcleo rojo. Filogenéticamente hablando, el núcleo rojo tiene dos partes. Una parte pequeña y muy antigua que por estar encima y rostralmente hablando y por ser antigua se le llama parvo celular. Parvo celular. Parvo con B chiquita significa antiguo, de parvular, o sea, de pequeñito. Y la parte más caudal, inferior, que es de adquisición filogenética más reciente, es mucho más grande y se llama magnocelular. El núcleo dentado de un lado, también puede ser del otro lado, pero para que me entiendan, el núcleo dentado de un lado manda fibras que cruzan la línea media y se conectan con la porción parvocelular del núcleo rojo del otro lado. En cambio, el núcleo globoso y emboliforme del lado derecho, en mi ejemplo, también manda fibras que cruzan la línea media, pero se conectan con la porción magnocelular. ¿Sí? Ahora, olvídense de esto y nos vamos a la corteza. En la corteza hay áreas motora y premotora. El área 4 y el área 6. El área 4 y el área 6. Las áreas 6 de cada lado ofrecen fibras a la porción parvocelular de un solo lado y viceversa. O sea, la porción parvocelular, en este caso, de mi ejemplo, en el lado izquierdo, recibirá fibras de mi mismo lado izquierdo y del lado izquierdo contrario. Y lo mismo pasa con el otro lado. ¿Sí? ¿Ok? En cambio, la porción magnocelular recibe solamente, la porción magnocelular recibe solamente del área 4 de cada lado. Cuando veamos cerebelo, y si son acuciosos y lectores, lo van a entender mucho mejor. Ahorita no lo van a entender bien, pero tienen que aprenderse. Pero cuando veamos cerebelo sí lo van a entender, porque ya comienzan a conectar todo esto. A su vez, precisamente el área magnocelular, que es la que recibe la influencia de cada lado de la corteza motora primaria, es la que origina el fascículo rubroespinal. Y este, ni bien se forma desde la porción magnocelular. Y apenas se forma, cruza la línea media y desciende cruzado como fascículo rubroespinal. ¿Sí? Al entrecruzamiento de fibras, cuando todavía no es rubroespinal, porque es rubroespinal cuando ya se cruzó y bajó,
O sea, a este cruce se le llama decusación tegmental ventral de Forel. Y a estas dos fibras o estos dos grupos de fibras o de haces que conectan los núcleos cerebelosos con el núcleo rojo se le llama pedúnculo cerebeloso superior. Pero como se está decusando o se está cruzando al lado contrario, a eso también se le va a llamar decusación tegmental. ¿Por qué se llama tegmental? Porque tegmental se refiere al tegmento mesencefálico. En el tegmento mesencefálico hay tres entrecruzamientos o decusaciones: la ventral o de Forel, la dorsal del tecto espinal o de Meine, y esta sería la decusación tegmental intermedia o medial de Wernicke. ¿Sí? Ok. A su vez, ya no le paren bola a esto, sino que me voy más abajo, me voy al bulbo. En el bulbo, y esto lo tendremos incluso un poco mejor cuando veamos bulbo. En el bulbo hay una estructura que es la que decide que el bulbo ya está en cuarto ventrículo abierto, o sea, ya se aperturó el cuarto ventrículo, y que básicamente es un núcleo inmenso que tiene forma como de como una funda arrugada, y que se llama núcleo olivar inferior. Ese núcleo olivar inferior recibe fibras de la porción parvocelular del núcleo rojo de su mismo lado. Por lo tanto, esa conexión serán fibras rubro o olivares. Y estas fibras rubro olivares viajan empaquetadas en un sistema de fibras que tiene entre 9 a 10 u 11, dependiendo de cómo lo quieran dividir, fibras que vienen de 9, 10 u 11 estructuras distintas, con 9, 10 u 11 funciones totalmente diferentes, pero todas viajan empaquetadas en un solo fascículo o haz, muy bien visible en microscopía. Lastimosamente no tenemos microscopio, pero sería chévere como que mostrárselo, y que se llama haz central de la calota o haz tegmental central. Claro, lo ves lo ideal es verlo en el microscopio, que se ve bien, se ve bien. No es lo mismo verlo proyectado, ¿sí? ¿Ok? ¿Sí? Ahora, este fulano de aquí, o sea, el fascículo rubro espinal, yo suelo decir que es un fascículo malo. Malo, ¿por qué? Porque es malo. Es malo en el sentido de la gravedad. Porque este fascículo estimula todo lo que es flexor, o sea, musculatura flexora, pero es inhibidor de la musculatura extensora y de la musculatura antigravitatoria. Como es inhibidor de la función antigravitatoria, eso significa que es progravitatorio. Por
lo tanto, si nosotros fuéramos enteramente fascículo rubroespinal, viviríamos en relación al favor de la gravedad, o sea, viviríamos en el piso. Por lo tanto, este fascículo, por suerte, es uno solo, que tiene la habilidad de ser el único flexor en relación muscular, pero también es antigravitatorio, pero en inhibición. O sea, inhibe totalmente la musculatura antigravitatoria. Por lo tanto, funcionando él solo, es progravitatorio. Pero para evitar que las personas, gracias al rubro espinal, funcionando correctamente, caigan al piso a favor de la gravedad, están el resto de los otros fascículos, con excepción del córtico espinal. No sé si me hice entender. Este fascículo es el único que es flexor. Por suerte, la naturaleza, y no digo Diosito porque soy ateo, por suerte se hizo así. Es el único flexor y también es el único inhibidor de todo lo que es antigravitatorio. Al tener este tipo de inhibición antigravitatoria, lo hace ser progravedad. O sea, si funcionara el 100% solito, viviríamos en el piso, porque favorece a la gravedad. Pero lo que hace que esto no suceda es todo el resto de fascículos que son totalmente lo contrario, con excepción del córtico espinal. ¿Sí? Por lo tanto, vamos a ver los restantes. Si este es flexor en activación y es inhibitorio de lo antigravitatorio, los restantes van a ser extensores y bla bla bla. Entonces, los retículos espinales son dos: el protuberancial, que ya lo vamos a ver, y el vulvar. El protuberancial se une, bueno, no se une, tiene una función dual, o sea, compartida con el vestíbulo espinal, que son dos, son el medial y el lateral, y estos favorecen, o sea, son excitatorios de la musculatura extensora, pero también aumentan los reflejos de extensión muscular. Funcionan duales, o sea, acompañados uno por el otro. En cambio, el retículo espinal solito hace totalmente lo contrario, o sea, disminuye la extensión muscular y por lo tanto también disminuye los reflejos de extensión muscular. O sea, tiene que haber alguien que me sirva para equilibrar. ¿Sí? ¿Ok? ¿Vamos a ver esto? Entonces vamos a ver los últimos dos fascículos y hacemos un pequeño break. Y una función interesante que tiene el rubro espinal es que además de ser activador de la flexión, inhibidor de la extensión, inhibidor de la antigravitación, es un empleo independiente de las manos. Somos básicamente, con excepción de alguno que otro primate, más o menos como que evolucionado, pero somos los únicos seres vivos que tenemos la capacidad de no funcionar estrictamente bajo el predominio de algo que se llama, en animales, se llama marcha espinal o marcha rítmica. La marcha espinal o marcha rítmica es una marcha a expensas de todos los fascículos que solamente sirven para lo que es musculatura de tipo axial, o sea, el retículo espinal, el tecto espinal y el vestíbulo espinal. ¿Quiénes sí tienen marcha espinal o rítmica? Los animales de cuatro patitas, un perro, un gato, los pescados que van así, las aves, bla bla bla, porque ellos básicamente utilizan, además de esto para volar, utilizan básicamente la musculatura axial para funcionar y caminar. ¿Sí? Entonces, con excepción de ellos, nosotros tenemos eso, o sea, tenemos una marcha espinal, pero también tenemos la habilidad de emplear independientemente un miembro en relación con el otro. O sea, como humanos, yo puedo estar saludándolos a ustedes y rascándome la nuca. Estoy utilizando un brazo para una cosa y el otro brazo para otra cosa. Pero un perro o un gato no lo va a hacer, jamás lo va a hacer, a no ser que se agarre. ¿Sí? Los retículos espinales. Esto es corteza. En los retículos espinales no me voy a quedar mucho porque lo suelo ver cuando vemos formación reticular en detalle. Pero bueno, esto es corteza del lado derecho, corteza del lado izquierdo,
Abajo, dos núcleos, uno grande y uno pequeño. Estos dos núcleos de aquí forman parte, una pequeña parte, porque es mucho más amplia, pero en relación al sistema retículo espinal y espino reticular, serán parte de la formación reticular pontina. Este núcleo grande de aquí se llamará núcleo reticular oralis, porque está arriba, y el de acá se llamará núcleo reticular caudalis, porque está abajo. Esto es puente. Abajo está el bulbo. Formación reticular vulvar. En el bulbo también hay un gran núcleo, que no es el único, pero sí el más importante, por lo menos en el sistema de activación reticular, y que se va a llamar núcleo reticular gigantocelular. Lo dibujo de los dos lados porque esto es una línea media. Entonces aquí va en oralis, caudalis, y el núcleo reticular gigantocelular del otro lado. Y divido todo esto en una línea media. ¿Sí? Ok. Abajo voy a dibujar la médula espinal, porque es un sistema dual, también funciona dualmente, espino reticular y retículo espinal. Entonces dibujo abajo la médula espinal. ¿Okay? De la médula espinal al bulbo, espino reticular vulvar. Y de la médula espinal a la protuberancia, espino reticular protuberancial. De la médula espinal al bulbo, espino reticular vulvar. Y de la médula espinal al puente o protuberancia, espino reticular protuberancial. La forma como llegan las fibras, y todo tiene incluso un propósito fisiológico que se ve mucho mejor cuando es patología, pero esto funciona así. Imaginémonos que vamos subiendo por el lado izquierdo. Entonces el lado izquierdo está formado por un espino reticular protuberancial que da mayor cantidad de fibras al mismo lado, pero da menor cantidad de fibras al lado contrario. Y lo mismo ocurre con el otro lado. ¿Sí? En relación con el espino reticular protuberancial no será eso, porque es simétrico. Simétrico significa 50 y 50. O sea, esto es así. Y 50. ¿Sigo? Entonces, el espino reticular vulvar es más a predominio directo y menos a predominio cruzado. El espino reticular protuberancial es simétrico, o sea, 50% directo y 50% cruzado. Vamos a regresar. Ya no es espino reticular vulvar y espino reticular protuberancial, sino retículo espinal protuberancial y retículo espinal vulvar. O sea, el regreso de los dos primeros. Este de aquí regresa como retículo espinal vulvar. Da mucho más fibras del mismo lado y menor cantidad de fibras del otro lado. Y lo mismo ocurre con la formación reticular continua. Da más fibras, a ver, pongámoslo, sí.